Muy buenas, queridos amigos. Estamos con Antonio Aguilar, que es escritor en la página web de Historias de nuestro planeta. Él es un viajero incansable y nos va a contar anécdotas y su forma de viajar. Y en teoría, al final, daremos también pie a que vosotros preguntéis lo que queráis, si os apetece. Y buenas, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, Fede, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al... Bueno, no sé si esto es podcast, canal, yo me pierdo con terminología de esta de Twitch, que esto me Sí, suena, no sé, a palabras de whisky escocés, vamos, ¿no? sí, es un en formato podcast, pero con vídeo, que es mejor todavía. Está muy bien, no, nunca he estado uno de estos, así que bueno, Es un esto es honor totalmente nuevo. tenerte aquí. Te sigo desde hace mucho, desde que te conocí en la página web, que cuentas muchas anécdotas y son geniales porque son alrededor del mundo, muchas historias. Y cuéntanos antes que nada quién eres, a qué te dedicas, qué estudios tienes, porque eso me interesa antes de empezar a entrar en materia. Ah, no, pregunta interesante, esa es la fácil, ¿no? Sí. Antes de que me fusile. Bueno, nada, pues soy Antonio, yo vivo en Sevilla, soy español, lo digo por si no se escuchara a alguien que sea de fuera de España. Y bueno, soy una persona normal, una persona al uso. Como bueno, has preguntado de estudio, tengo una titulación de ingeniería, soy ingeniero aeronáutico, que Anda. paradójicamente no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que hago Sí. ni a lo que me dedico. Los aviones solo los uso para viajar ahora. Pero bueno, me formé en ingeniería aeronáutica y me gustaban mucho los aviones, me siguen gustando mucho los aviones. Soy el típico que va al aeropuerto 5 horas antes y hace las escalas largas porque le gusta ver los aviones. Soy el raro de eso y el que sabe lo que son los movimientos del avión cuando estoy volando. O sea que estoy volando. Y bueno, pero nunca me dediqué a la ingeniería. También hice un título de experto en cooperación internacional, aunque tampoco haya hecho mucho con eso tampoco. Y pues lo que sí que hago es viajar, que bueno, por lo que creo que estamos esta noche aquí, Sí, por lo que tú es el tema has central comentado. de nuestro podcast. No sabía lo de la ingeniería aeronáutica, me llama mucho la atención. Seguro que en algún momento me lo has comentado, pero me resulta curioso ese dato. Y así Bueno, para... paradójicamente, cuando nos conocimos en Turquía, yo estaba ya haciendo mi proyecto fin de carrera de ingeniería. Ya ves, Eso, nunca, fíjate. No, pues qué curioso. Igual está relacionada tu pasión con viajar con eso de coger aviones y saber cómo funcionan y todo eso, ¿no? bueno, yo creo realmente que no. A ver, la historia, a mí me gustaba desde siempre eso, ver a los aviones volar y bueno, cuando acabé los estudios con ese típico interrogante, ¿no? Que te planteas con 18 años de qué voy a hacer, yo quería hacer, bueno, se me ocurrió esta cosa de la ingeniería aeronáutica. Yo realmente quería ser piloto, o sea que, Ah, bueno, era demasiado caro, entonces opté por la ingeniería aeronáutica y como segunda opción puse filosofía, o sea que ah, cubría creo que todo el amplio espectro de vale. carreras que quedaban entre medio, ¿no? O sea, puse Sí, una muy de letras, lo que se suele denominar muy de letras o de muy de humanidades, y por otro lado una de muy de ciencias. sí. Y bueno, acabé la titulación, pero nunca me he dedicado a ello. Ahora que me has preguntado, ahora me dedico a organizar y a guiar viajes, Ah, ¿no? vale. Monto viajes para otras personas, a países asiáticos, sobre todo que conozco bien, y bueno, pues monto pequeños grupitos a través de una empresa que llevo con mi compañera que se llama Panipuri Viajes, y a través de ahí, pues bueno, de eso vivo, ¿no? Guío viajes o monto viajes para otras personas. Más relacionado con lo que Y luego, haces. Con lo que te gusta, quiero. sí, evidentemente, exactamente, sí, hay algo más de relación, sin duda. Y sé que no viajas para batir récords y todo eso, pero ¿cuántos países has visitado más o menos? Oh, esa es la clásica pregunta del millón. A ver, de memoria no me lo sé que está entre 70 y 80, pero no lo sé. Y aquí hay otro matiz importante, que es el de, bueno, que es exactamente un país. Y hay muchos países en los que he estado que no son reconocidos por el resto de países, o no por todos los países. Por ejemplo, Tíbet. Ah, sí. Tíbet es un país que está, claro, que está dentro de China, está ocupado por China, pero era un país independiente y que ahora tiene una cultura propia, un idioma propio, una religión propia que dista mucho de la China. Sí. Entonces, Hong Kong, por ejemplo, y Macao, hablando de China, que pertenecen, entre comillas, a China, tienen cosas en común, pero cosas que no. Entonces, eh, esto, o no sé, Palestina, uno va a Israel y está Palestina al lado. Sí, Entonces, claro. claro, el Sáhara Occidental, que es un país que solo hay un puñadito de naciones por todo el mundo que lo reconoce, sin embargo, es un país con una cultura propia, un idioma, en fin, un folclore, ¿no? Entonces, el Kurdistán, por ejemplo. O También. sea, hay mucho, claro, hay muchísimos así que conozco. Transnistria, por ejemplo, que es un enclave pequeñito, tipo soviético, que está entre Moldova y Ucrania, Sí. que siguen dependiendo de Rusia, si no
es una especie de reducto de la Unión Soviética que nadie reconoce, a excepción de otras dos pequeñas republiquitas que están en el Cáucaso, a las que tampoco reconoce nadie. Entonces, cuando se habla de países, es muy complicado por eso hacer un baremo. Si hablamos de, o una cuenta final, si hablamos de países según las Naciones Unidas, ¿vale? Claro, Si hay países, claro, o los que no son reconocidos, no sé, Kosovo, por ejemplo, antes que no lo estuviera, ahora sí que lo está, no sé, Taiwán, que es otro caso así, hay muchos así. sí, Y luego hay otro tema interesante con esto, que es el de, bueno, por haber ido a un país, uno tampoco lo conoce. claro, Y claro, entonces pongo el ejemplo de, no sé, nosotros que conocemos Turquía, si tú vas a Estambul 5 días y vuelves, tú no puedes decir que conoces Turquía. claro. Y Conoces si me la apuras, no puedes ciudad, decir que conoces Estambul. O sea, si me apuras, tampoco conoces Estambul, ¿no? ya, Pero no puede uno decir conozco Turquía cuando solo ha estado en una ciudad, claro, ¿no? Que no es representativo de todos los demás. Y esto extrapola a países muy grandes, tipo Rusia, por ejemplo. claro, Uno hace el típico triángulo dorado de, no sé, San Petersburgo, Moscú y los lugares cercanos. Tú no puedes decir que conocer Rusia, que es un país que es el más extenso, que hay desde etnias salvajes nómadas en el norte hasta conflictos perdidos. O sea, un país tan complejo y tan sí. grande no puede reducirse a una o dos ciudades. Claro, Entonces, cuando hablamos de qué países conocemos, hay que tener un poco ya, que de conocemos parte del país y solo los sitios donde hemos visto y que no podemos decir que los conocemos en profundidad y todo eso. Claro, exactamente. Hmm, Entonces, un poco lo de las cuentas de países para mí es un poco... a mí me gusta más pensar en los países en función un poco etnográfica, o sea, cuáles son las etnias que habitan ciertas partes del país, sí, ¿vale? Y entonces conozco las zonas en las que viven los tamiles, conozco las zonas en las que viven los kurdos, conozco las zonas en las que viven los... Y eso le da un sentido cultural al querer conocer una región, pero, o sea, no sé, ocurre, por ejemplo, mucho en África, que la división política no, uno coge el mapa, hay líneas rectas de repente, y a ambos lados de esa línea recta, que corresponden a países diferentes, hay gente que tiene la misma cultura, que llevan 500, 600 años siendo la misma tribu, la misma etnia, y ahora hay una división, no sé, se me ocurre el caso de Mali con Senegal, que están toda la gente de etnia Wolof que viven allí. La mitad de repente le toca hacer senegaleses y la otra mitad maliense. Y tú le preguntas a ellos y dicen, no, yo me siento Wolof. O ya, sea, no, ya está. Y mis primos Wolof están en Mali, que están al otro lado de la frontera, que es un río, que es el río en el que históricamente nos hemos bañado. Entonces, prefiero muchas veces pensar que estoy yendo a la zona donde están los Wolof, que estoy yendo a Senegal o a Mali. Y esto, por añadidura, extiéndelo al resto del país, ¿no? claro. Entonces, claro, entonces ¿cómo se conoce realmente un país? Es una pregunta muy Sí, compleja. ahí podríamos debatir más filosóficamente. Podemos estar una hora Sí, sobre esto, creo, sí. y no llegaríamos a... Me gustaría saber cómo empezó tu pasión por los viajes. ¿Cómo empezó tu ilusión por viajar y todo eso? A ver, pues no hay un... Empezó porque yo siempre he sido muy curioso y realmente mi pasión viajera es simplemente una respuesta a mi curiosidad. Realmente no... Yo lo que busco es solucionar interrogantes que me ocurren en la cabeza, me hago preguntas, intento asociarlas con libros, con documentales y cuando llega un momento que no me vale o que prefiero verlo en primera persona, ahí es donde entra en juego el viaje. Pero no Claro, hay un momento en el que yo diga el viaje es la primera cosa. Realmente lo que soy bastante curioso por naturaleza, yo nací con eso, para bien o para mal, y el viaje ha sido consecuencia de esa curiosidad. Luego sí que es verdad, claro, que cuando más viajas, más te pica, más quieres seguir, entre comillas, un estilo de vida, una forma de vida, te das cuenta que el mundo es tan grande y que mi principal interés es en ese. Yo todo lo que hago en mi vida está relacionado de una manera u otra con los viajes. O sea, claro, lo que leo en el fondo es para formarme más, para entender más el mundo, los documentales que veo es para eso, o sea, un poco todo lo que hago en mi día a día, incluso cuando no viajo, está enfocado en el viaje. claro. Pero porque ya te digo, el viaje es un eje, ¿no? Que me permite atacarlo de muchas formas. Incluso cuando no viajo, busco, ¿no? Ese tipo de preguntas que luego voy a hacerme durante los viajes e intento responderlas, ¿no? Claro. Entonces, no hay un punto inicial, se va forjando, pues bueno, de pequeño me muevo con mi familia por España en coche, como otras muchas familias, y luego empiezo a ir al extranjero por mi cuenta, porque voy unos días a Inglaterra, luego desde que soy con 16 años fui a trabajar al Reino Unido, entonces claro, es una edad entre comillas temprana y me planteé allí, busqué un trabajo, me llevé de alta a la seguridad social y con eso empecé a hacer viajes pequeños por Europa, ¿no? Mm, Y entonces, claro, empiezo a darme cuenta de que es muy sencillo viajar y que de repente, bueno, pues que con 16 años cruzar Europa en autobús y a otra ciudad, moverte, visitar y a otra y luego volver, que no es tan complicado, que ya, no... Empecé a darme cuenta de que, bueno, que ese mito del viajero como que hace algo extraordinario, que no hay que ser Superman para ya. hacerlo, que con un mínimo de un dedo de frente se consigue, ¿no?
Y ahí voy pintando un poco en sí, cada vez eso, leer más, ir viajando más y dejar que, bueno, el gusanillo se convierta en gusano, en gusanón, en gorila, en moda, en algo más grande, pero... Sí. Eso me ha recordado el tópico que se dice de que el viaje empieza realmente cuando lo estás preparando. Imagino que tú mientras te documentas y ves documentales de los sitios ya estás viajando a ese sitio de algún modo, antes de ir físicamente. Sin duda, claro. Y totalmente. Y aparte yo creo que la documentación es una parte muy importante del viaje. Y lo es sobre todo porque te da ojos para ver el viaje cuando estás allí. O sea, tú puedes ir a Claro. un país con una realidad muy compleja y vas allí caminando por la calle y no ves nada. Y luego te dicen, aquí Mm, hay esclavitud encubierta, hay explotación infantil, hay un machismo desmesurado, se está matando gente a las afueras. Y tú, si no sabes eso, muchas veces no lo vas a ver. Entonces requieres un poco de una formación que viene de eso, de esos libros o documentales, de mm, foros, de artículos. Hay un montón de fuentes hoy en día, ¿no? Gracias a Internet, la verdad es que la claro. información es muy asequible, ¿no? Pero viene un poco de ahí, claro. Y ya entrando en materia de tu página web, Historias de nuestro planeta, lo recuerdo, para los que quieran visitarla, eh, me llama mucho la atención que te han invitado a bodas durante viajes que has hecho y había una en especial que contaste una vez que iban los invitados regalando animales y había uno que se convirtió en la estrella porque les regalaba una cabra. Es que lo hablo de memoria porque yo recuerdo esa Sí. anécdota que la contabas y no recuerdo ni el país, sé que era por África. Y me hizo mucha gracia esa anécdota. A ver, Si esto nos puedes ocurrió, contar. sí, claro, esto ocurrió en Mali. Y yo Sí. iba a dirección a Yené. Yené es una ciudad importante, porque bueno, lo fue históricamente, y hoy en día tiene el edificio de barro más grande del mundo, una mezquita espectacular, y espectacular. Yo solo por ver la mezquita quería ir a Yené. Y yo iba haciendo autostop. Venía desde Tombuctú y iba camino a Yené. Y ya como a 20 kilómetros de Yené, de repente hay un desvío, ¿no? Desde la carretera principal, y bueno, me deja el camión en el que yo iba ahí, y tardo mucho tiempo en que me vuelva a coger otro coche, porque en África no hay coches como hay en Europa, evidentemente. Hay muchos camioneros y hay transporte de pago, pero nadie se va con el fin de semana a dar su paseo en coche, ¿no? No, el coche pertenece a una minoría. Y entonces, bueno, al final acabo montado en un vehículo con mucha más gente y era el único extranjero. Y entonces, bueno, yo me pongo a hablar con uno y con otros y había dos chicos que, bueno, me dicen, estamos yendo a la boda de mi prima, que vive en un pueblo como a 40 o 50 kilómetros más para adelante de Gené, y todo esto a los 10 minutos de conocerlo. Y dice, ¿te vienes, no? Y yo, por supuesto, claro. ¿Cómo voy a decir que no? Y no, y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en África, sin duda, porque, bueno, visité con ellos Yené y yo al día siguiente les pregunté, ¿pero la boda que es en Yené? Y dice, no, es en mi pueblo. Y el pueblo era una zona muy rural de Mali. Con muy rural me refiero a que las casas son de adobe, eh, gente que vive únicamente de la agricultura, no hay transporte para llegar, bueno, olvídate de asfalto, por supuesto, solo hay caminos en los que, bueno, tuvimos que ir cogiendo un vehículo a otro pueblo porque coincidió que era el día del mercado. Cuando llegamos al mercado, allí conseguimos otro vehículo que nos acercó a un punto y allí vinieron a recogernos en una carreta con un burro. Que aún estuvimos como 2 horas para llegar al pueblo. O sea, esta era la boda. Sí. No... Y entonces, claro, cuando llegué allí, pues imagínate, un pueblo muy sencillo, en el que evidentemente no hay ningún tipo de turismo, ni van extranjeros, ni nada, ¿no? Y la boda, bueno, estaba dividida en 3 días. Y era un día el rito, se casaban por el rito musulmán, entonces fuimos a la mezquita cercana y una boda islámica. Otro día fue por el rito, digamos, tradicional, el rito animista, que convive un poco con esta tradición musulmana en esta zona de África, están un poco todavía sincretizados. Y entonces hubo una boda más animista, y luego el día tercero fue la boda legal ante el notario, ¿no? La que con el papel ya se casaron, certificando que eran. Entonces, era muy interesante porque nos separamos hombres y mujeres, eso sí, y dormíamos todos allí al raso. Bueno, dormíamos realmente en las casas de todos los invitados, que las abrían para que todo el mundo durmiera, pero las casas eran chozas grandes y hacía mucho calor. Entonces, para evitar ese calor, nos salíamos todos fuera. Y luego para comer, tú lo comento un poco para ver la diferencia entre bodas que podemos ver en otros países y las que yo vi allí. Que sacaban, bueno, habían unas bodas, unas ollas gigantescas, tipo marmita de Obélix, que ya hacían arroz o cuscús para un montón de gente con algunas verduras. Y entonces eso se metía en cubos como los que usamos en España para subir a tender la ropa, a los cubos de la ropa de plástico toda la vida, se ponía en mitad de un grupo de gente y que ahí todo el mundo come con la mano. Ese era el banquete de la boda Vaya. muy sencilla. Y entonces, claro,
iban dando regalos, ¿no? Entonces está esa anécdota que tú recuerdas que aparecía, que por ejemplo los primos, estos que venían conmigo, regalaron, no sé si eran pasta, o sea, pasta me refiero a macarrones y azúcar. O sea, trajeron unos kilos de pasta, unos kilos de azúcar y algo de dinero o algo así. Ese era el regalo. Ya ves. Y hubo alguien que no sé, lo tengo apuntado, ¿no? Pero ahora de memoria no me acuerdo, creo que eran los padres, no sé si de él o de ella, sacrificaron una cabra. Sí, O sea, que es como la que se comió allí entre todos, lo que todo el mundo se alzó allí la cabra, al momento se sacrificó y se comió, ¿no? Entre todos los que estaban allí. Entonces hubo un día, claro, alcohol por supuesto nada, lo que sí que había mucha música, además Mali es el país, no digo el más musical, lo de Congo también lo es, pero uno de los países con más tradición musical de toda África. Entonces luego acabamos allí bailando, los niños tenían unos tambores tradicionales, los niños como locos, y todo el mundo pues eso, ¿no? Moviéndose y no sé, lo pasamos bien. Y sobre todo, bueno, me dio la experiencia de entrar en un tipo de ceremonia que si de otra manera no hubiese podido llegar, ¿no? Esto ocurrió, fíjate, gracias a que un día me planteé una carretera haciendo autostop a ver qué pasaba con otras personas. Estas personas me acaban llevando allí, ¿no? O sea, sí. totalmente azaroso y casual, vamos. Qué bonito, el que te inviten a una boda y vivirla con una cultura tan diferente. Debió ser, la verdad es que lo cuentas ahí y resulta espectacular. Eh, Fue bonito, fue bonito. Estuve en otra, en el Kurdistán, justo antes hablamos de Kurdistán, pues estuve en otra en Kurdistán que fue de casualidad. Yo volví allá a Turquía cuando estábamos allí y saliendo ya en la carretera, además me acuerdo que era la fiesta del Cordero, que sabes tú bien que en Turquía se celebra de forma fuerte. Yo ya me iba y estaba haciendo autostop para la frontera y estaba colocado literalmente en el arcén de una ciudad como a 150 kilómetros de la frontera y para un coche y dice, ¿you English? Digo, sí, sí, hablo inglés, sí. Y él era profesor de inglés, pero hablaba muy mal, pero muy mal me dio pena casi por los alumnos, porque el pobre sí, tenía un nivel muy paupérrimo, ¿no? Y lo digo con todo el cariño del mundo, nada ofensivo, por supuesto. Y entonces me dice, pues justo yo me caso y me haría mucha ilusión que vinieras a mi boda. Y yo, por supuesto que sí, Turquía siempre puede esperar, ¿no? Y entonces fui a la boda y bueno, acabé vestido de kurdo, bailando con todos el resto de los invitados y fue súper bonito, ¿no? La acogida de todo el pueblo, además el pueblo kurdo que es entrañable. Sobre todo, bueno, igual que la anterior, la sorpresa de que en un momento de, ¿no? Por el azar de que te coloques en una carretera, puedas acabar sí, invitado a una boda, que eso yo creo que en otros países, en los nuestros propios, vamos, realmente inconcebible, ¿no? O ya sea, ves. Y qué mejor que conocer la cultura que viendo una boda in situ, ¿no? claro, Que es claro, claro. increíble. ¿No? Con todo el mundo desmadrado, claro, y Sí, bebiendo, y si nos pasamos qué muy bien. Pues, bueno. sí, 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 sí. Te quería preguntar también por tu forma de viajar. Esta pregunta sería más típica de broncano. No te voy a preguntar el dinero que tienes, pero sí que te quiero preguntar por el hecho, por el dinero que tú empleas en los viajes. Que yo tengo entendido que en algunos viajes sí que ha sido con muy poco. Y supongo que es esa cultura del viaje cuando no tienes billete de vuelta, dura lo que dura el dinero, supongo. Y cuentas, y ahora te voy a citar textualmente, que has dormido en parques, playas, cuevas, cementerios, comisarías, estaciones, junto a cascadas, al raso, en desiertos, selvas, chotas, casas de gente que conoces en el camino, en templos y en monasterios. Eso me llama muchísimo la atención, sobre todo lo de cementerios, eso lo tendrías que explicar. Pero también dices que cuando has tenido dinero, has seguido viajando igual. Sí, a ver, me ha hecho muchas preguntas del tirón, Sí, claro. sí, lo sé. No, a ver, ya he contado lo de los cementerios, a ver, no es que haya dormido en 500, tampoco, pero sí que 3 o 4 veces me ha tocado. A mí la que más me hizo, que fue la primera vez que lo hice, fue en mi primer viaje a África. Yo crucé a África, entré en Marruecos y cogí el ferry desde Algeciras hasta Tánger, y en Tánger un camionero justo que venía en el mismo barco que yo me llevó hasta Fez. Y tal y como llegué a Fez, era ya como la 1 de la mañana o algo así, y entonces cuando me di un paseo por el centro, era la primera vez que iba, yo estaba flipando, ¿no? En las callecitas con los arcos, las bóvedas, pero no había nadie, ¿no? Nadie, nadie. Y entonces dije, bueno, voy a buscar un sitio para dormir. Entonces salí, no sé si conoces Fez, pero hay una estampa mítica que se ve toda la ciudad de Fez y luego hay una carretera que lo cruza y luego hay una especie de colina en la que hay un cementerio.
y luego la ciudad sigue encima de la colina. Y digo mítica porque ahí están muchos de los miradores, los que se han hecho las postales y las estampas míticas de Fez. Bueno, pues yo subí por allí, vi el cementerio y dije, bueno, pues aquí seguro que no me molestan los inquilinos. O sea, que total, era ya la Ya una y ves. a las 5 o las 6 me iba a despertar. Y nada, pues tal cual, me tumbé allí, o sea, no en una tumba, ni, o sea, no sería tan irrespetuoso, evidentemente, pero bueno, vi un hueco donde no molestaba, allí me eché, y a la siguiente con los primeros rayos me desperté y me fui. Para mi sorpresa, y por eso cuento esa vez, es que había más gente haciendo lo mismo. Entonces, Vaya. claro, entonces yo me despierto, sería, no sé, las 5:30, 6, no recuerdo, pero primera hora de la mañana, y entonces al mirar veo que hay más gente que se está despertando y que eran gente de pocos recursos que también dormían en el cementerio, ¿no? O sea, y esto me te da mucho que pensar, ¿no? Porque claro, yo cuento esto como si fuera una aventura, pero la realidad es que esa gente probablemente durmiera siempre allí. Esto te hace un Ya. poco abrir los ojos, ¿no? Que aquí yo cuento la anécdota como si fuera algo divertido, pero esa es la realidad de muchas personas que se ven forzadas a dormir en sitios así, ¿no? Por la situación económica Claro. precaria. Sí. Y realmente se puede viajar con poco dinero, ¿no? Con... Si uno se lo monta bien, es que me gusta ese tipo de viajes. Claro, a ver, a ver, ¿cómo sintetizo esto? Uno al final gasta lo que quiere gastar, y me explico. Yo, por ejemplo, relacionado un poco con tu primera pregunta, que creo que era Sí, con mi forma de viajar, viajo mucho en autostop. claro. Entonces, claro, el autostop tiene dos cosas. Yo hago autostop por un motivo que no es el económico, sino porque me permite conocer gente en ese mismo momento. Estoy forzado a compartir, digamos, trayectos con gente que además voluntariamente se ha parado para recogerte. Entonces, al momento interacciona, aparece una conversación, aparece una unión, un vínculo, y de alguna manera es un puente a esa cultura, Sí. ¿vale? Y eso me hace ahorrar dinero. O sea, yo camino hasta el punto en el que voy a hacer el autostop, o si estoy en una ciudad muy grande, cojo un autobús local hasta la salida, pero que suele costar muy poco dinero. Entonces, el dinero del transporte muchas veces lo ahorra. Luego, muchas de las veces, la gente que te ha cogido haciendo autostop, si al final hace buenas migas, te acaba invitando a su propia casa. Eso es mítico de Sí. 1000 países, ¿no? De 1000 culturas, mejor dicho, más que de 1000 países. Entonces eres un invitado y si ha habido esa unión, quieres seguir compartiendo. Entonces al final te damos cuenta muchas veces que, y bueno, y ocurre que en muchos países tú llegas a casa de alguien y tú quieres comprar algo para cenar, o sea, sabes que te van a invitar, tú quieres aportar también. Pero en muchas culturas el invitado está muy mal visto que aporte algo. Y está mal visto Ya. incluso el hecho de sugerirlo. Y yo he Sí. tenido enfrentamientos en muchos países con esto, sobre todo en países islámicos, que es los que más abunda esta norma, Sí. ¿no? Una norma no escrita que hay que también que conocer, porque puedes ofender a quien te está alojando. Que tú Claro. digas, yo quiero invitar, tú pones la cena, pues yo no sé, yo traigo unos postres, ¿no? Compro una bebida, una fruta, lo que quiera que sea, tú también quieres colaborar. Y en muchos países esto está mal visto y es un insulto. Entonces hay que tenerlo muy claro porque, Mm. bueno, la cultura se viaja para eso, ¿no? Eso es parte de lo que uno va a conocer. Entonces, bueno, viajando así muchas veces, pues eso, consigo uno reducir costes. Luego también sacrifico muchos caprichos, evidentemente, no me compro nada que no me haga falta viajando, yo no sé, cuando tengo que pagar por dormir, duermo en sitios económicos. Evidentemente, claro, si voy a un hotel de 5 estrellas, pues me gasto un dinero que igual no tengo o que me hace falta para viajar más tiempo. O sea, consiste un poco lo del el dinero en adecuarte a lo que tú realmente quieres hacer, no es un tema... Mm. Y no sé, para comer, por ejemplo, pues igual tú puedes ir al típico restaurante que es más caro o hecho para el gusto occidental, o puedes ir a donde vaya la mayoría de la gente de allí. Y la mayoría de los países, la comida en mercado, la comida en sitios de la calle es barata. Entonces Mm. uno puede comer muy bien por el equivalente a €1 o a $1. Sí. Entonces, claro, cuando uno hace claro el resumen de cuánto te ha costado el día, puedes viajar con muy poco dinero, ¿no? Con lo que te tomas 3 cañas en España, Sí. puedes hacer muchas cosas en otros países. Y no hablemos Ma- de salir una noche de fiesta, claro. Me ha recordado eso de la cultura islámica que has dicho, que también a veces está mal visto que ayudes en casa o que intentes ayudar en la cocina o llevar los platos, que te dicen, no, por favor, no lo hagas, eres nuestro invitado, no, 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 y te tienen que tratar como si fueras el rey de la casa, vamos, y eso me llama la atención también. Sí, claro, esto ocurre, esto viene, está en el Corán escrito, entonces una digamos, tradición, iba a decir no escrita, pero bueno, sí escrita porque aparece, en el que, digamos que al viajero, al peregrino, al que se mueve a ese tipo de palabras, lo que en árabe llaman musafir, que es el que viaja, hay que atenderle, una especie de regalo de Dios, Ah, ¿vale? Entonces, claro, entonces, si tú vas a una zona, si te vas al centro de Estambul, probablemente no te ocurra, por muy claro, musulmán que sea, sí, ¿sabes? Pero si vas a un pueblo a 20 kilómetros de Estambul, te va a empezar a ocurrir. Es como
¿qué hace el guiri este aquí? Entonces aparece una conexión de, bueno, cuenta, ¿no? Estoy viajando, vente a casa y te tomamos un té y eres el invitado. Entonces, ese invitado tú no puedes entrar y ponerte a fregar los platos porque eres el Sí, invitado. Y tienes que entender que tu rol es el de invitado. Y esto genera muchos conflictos porque, claro, tú quieres ayudar y quieres hacer algo, no quieres estar allí como un rey, evidentemente. Tú eres uno más y quieres... Pero hay culturas en las que eso no se entiende. ya, Y, claro, y puede ocurrir a la inversa. Yo lo pienso en nuestro propio país, porque muchas veces parece que hablamos de otros países. Si yo te invito mañana a comer a mi casa, si te vienes un mes, sí que te dejaré que fregues los platos, probablemente. Pero si vienes una noche a cenar a mi casa, yo no te voy a dejar que de primera te metas en la cocina. Yo claro. quiero que estés cómodo y te sientes, ¿no? Y ya fregaré yo mañana. Sí, O sea, sí, que tampoco lo que estamos hablando es una locura sí, sí. de cultural. Aquí lo hacemos igual, Entre entre comillas, comillas, sí. ¿no? Claro. Te quería preguntar por situaciones peligrosas que has vivido, que si a veces no has sentido miedo estando en algunos países con conflictos, no sé si evitas también, supongo que sí, evitarás ir a sitios con conflictos, o se pierde el miedo una vez estás ahí, porque cuentas que una vez en India te despertó un coche bomba mientras dormías en un barco, en una casa barco o algo Una casa así. barco, sí. Sí, Sin negar, sí. A ver, sí, que me hace muchas preguntas del tirón. A sí, ver, lo sé, lo no, no, siento. pero está muy bien, lo digo para intentar responder un poco a todo. No, el miedo no se pierde. O sea, yo al menos no, yo soy una persona normal, o sea, no soy un súper valiente, tampoco un cagón, soy una persona media, normal y corriente. Lo que pasa es que muchas veces cuando ocurren ese tipo de situaciones, ya estás ahí. Yo tengo el miedo ahora al pensarlo. O sea, decir, si me ocurriera esto, pero cuando estás allí, ya estás metido en el momento. Entonces, este momento, por ejemplo, que cuentas de la explosión en la Casa Barco, esto fue en Cachemira, la famosa zona Mm, de India, ¿no? Que bueno, lleva en conflicto, lleva así los últimos años, pero bueno, lleva el último milenio en conflicto realmente, porque yo todo lo que de Cachemira, da igual cuánto para atrás tire, siempre han estado ahí con rifirrafes, ¿no? Pero bueno, llevan en un conflicto en el que, bueno, hay toques de queda, hay... bueno, en la Cachemira está partiendo, hay una Cachemira pakistaní y una Cachemira india, y ambos países reclaman la unidad de Cachemira. sí, Esto también un poco hablando, de hecho, como hablamos antes, de países que no son reconocidos, el que es cachemirí se siente cachemirí, y no ya. se siente muchas veces indio ni pakistaní, soy cachemirí, y hablo mi idioma cachemirí, tengo una costumbre propia, una gastronomía propia, o sea, Cachemira es un ente en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa Cachemira, por estos conflictos que hay, yo llegué allí la primera vez que fui a la India. Además, más que la primera vez, yo llegué una noche a Nueva Delhi y el día siguiente monté un autobús y aparecí 2 días después en Srinagar, que es la capital de esta Cachemira. Sí, Y tal, como me bajo del autobús, me dicen, aparece gente y me dijeron que había toque de queda. Y dice, tienes media hora para llegar a tu casa y toque de queda. Esto que estará tan de moda con sí, la sí. pandemia, allí era costumbre, ¿no? Y de corre y búscate un sitio. Y bueno, esta Srinagar le llaman la Venecia de los Himalayas, que Venecias de ahí por todo el mundo, ya lo sabes, hay una Venecia en China, hay una Venecia en Japón, hay una Venecia en Bla, Sí, pues esta es la Venecia de los Himalayas. Y es porque está construida encima del lago Dal. Y entonces hay o casas tipo palacitos, casas flotantes, o casas barcos, son casas en cuyo interior vive gente. Entonces, bueno, pues yo alquilé una de estas casas para dormir. Estaba al lado de un puente famoso, el Puente Cero que se llama, un puente construido en madera. Y bueno, estuve con la familia, cené, me contaron un poco las historias de allí. Ya me voy a dormir. Yo estaba destrozado después de 2 días de autobús. Y ese día a las 4 de la mañana, ¡pum! O sea, entonces los cristales de la casa barco reventaron hacia adentro porque el coche bomba había sido muy cercano a la casa. madre O sea, mía. yo me despierto sobresaltado. Ahora me acuerdo que me habían picado todo tipo de mosquitos, tengo picaduras por todos lados, y salgo, ¿no? Así que me asomo un poco. O sea, yo no sabía si era algo conmigo, con fuera, o sea, totalmente desconcertado, ¿no? Y al momento un montón de militares corriendo a los 3 4 minutos y me dicen, quédate dentro, quédate ahí. Y yo, claro, ahí sin moverme. Y, y justo ya al día siguiente, bueno, la casa contigua, la casa barco contigua era de los que me habían alquilado esta casa barco a mí. Sí, Entonces me dijeron, quédate ahí y ya mañana hablamos. Y cuando ya pude salir me contaron que aquí, bueno, hay conflicto de vez en cuando y hacía tiempo que no había un coche bomba, pero ha vuelto a ocurrir. Entonces como que, bueno, había vuelto un poco el miedo a esta zona, ¿no? Que es la que viven con esta constante cosa. Y claro, yo el miedo lo había pasado esa noche. Y bueno, total, que al día siguiente salí, claro, yo le preguntaba a la gente, digo, pero bueno, esto es normal. Y dice, no, pero tranquilo que no pasa nada. O sea, yo veía las calles con mucha seguridad y sí, todo esto, pero no pasa nada, no sé,
y el fatídico momento de que estés al lado de un coche bomba, que evidentemente sí pasa, ¿no? Pero No. entonces, bueno, yo seguí paseando, y hay un momento en el que llega una avenida que hay con 3 carriles por cada lado. Entonces, ya, bueno, tú que has estado aquí y además sabes que los coches allí van a lo loco. Sí. Entonces, había un paso levadizo, que evidentemente fue el que yo cogí, y tal y como acabo bajando ese paso levadizo, me veo a 3 militares apuntándome con las armas, con una especie de fusil. Y claro, yo me quedo quieto, las manos las levanto así. Bueno, yo tenía entonces 21 años, creo. Mi tercer día en India, y digo, va a ser verdad esto de que la India es increíble. O sea, el eslogan turístico del país de Increíble India Vaya bienvenida te dieron. lo cumplen a la perfección, claro. Y bueno, me quedé allí. Claro, entonces yo le decía, le hablé en inglés, evidentemente. Y resulta que ninguno hablaba inglés. O sea que en India, bueno, siempre hay alguien que se apurrea. Sí. Yo decía, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y nadie me decía nada hasta que ya llegó, digamos, un superior que sí que hablaba inglés. Ya me preguntó. Y digo, tengo el pasaporte en el bolsillo, soy español. Y me decía, ¿bomba? ¿Tienes bomba? Y yo, no tengo ninguna bomba. Y luego caí, claro, yo tenía una cámara muy pequeñita, de estas de las que se regalan casi que con un paquete de galletas, vamos, esas que caben en un bolsillo Sí. tamaño paquete de tabaco. Esas son la cámara que tenía en el bolsillo. Y cuando me subí a esa avenida hice una foto. Pero ellos me vieron que hice una foto rápida, sin enfocar ni nada, o sea, el hecho de hacer así. Y entonces yo creo que ellos pensaron que podía estar activando algo, Ya. porque allí hay inhibidores de frecuencia para que los teléfonos móviles y demás cerca de algunas zonas no funcionen, no puedas con eso activar. Entonces, cuando me vieron en una zona en la que había inhibidores de frecuencia, yo no lo sabía, jugueteando con lo que ellos vieron, un artefacto, que era muy pequeñito, pensaron, y a saber, y iba con la barba, la pinta desaliñada, a saber, Sí. pues entonces ahí surgió un poco el miedo. Y nada, cuando ya expliqué lo que había pasado, yo dije, no, tengo el pasaporte aquí, la cámara, soy español. Y al momento, bueno, pasamos al Madrid-Barça, a no Sí. sé cuánto, que sea el fútbol, no sé qué, ya se bajaron los rifles, a mí se me quedó el miedo en el cuerpo un Y poco y dices, ya, bueno, pues acabé tomándome un té con ellos. O sea, eso. y ellos lo sentimos de verdad, es que anoche hubo una boda, digo, sí, algo me han contado. Sí. Y nada, así surgió, sí. O sea, Pero como respondiendo a tu pregunta, claro, cuando ocurre algo así, te pilla en el momento. O sea, yo ya, no, 6 minutos antes me dice, cuando bajes la escalera te van a estar apuntando, me meo encima, evidentemente. claro. Pero claro, cuando llegas allí y ya estás en el momento, pues lo vives y punto. Bueno, por lo menos tuvo un final feliz que acabasteis bebiendo té todos juntos y de forma amistosa, que la Parece, historia tiene un final feliz, que es lo bueno. parece un cuento de Disney, pero sí, tuvo un... También has vivido situaciones extremas, como que tuviste malaria en un país y milagrosamente te recuperaste después de estar realmente mal, que estuviste a punto de palmar, creo. Y te salvaste milagrosamente, ¿no? Bueno, no sé si milagrosamente, pero sí, un poco por los pelos. Sí, contraje malaria en un viaje a África. Yo he viajado por tierra desde España hasta Burkina Faso y vuelta. Y ya volviendo se me manifestó en Marruecos, donde la malaria no es endémica. Y entonces, bueno, yo llevaba 2 días, llegaba desde Mauritania, había cruzado todo el país encima de un camión, y encima era Ramadán, me acuerdo. Entonces coincidió que había mucho sol, iba montado, agarraba la carga del camión por arriba de una red de cuerda, yo iba agarrado ahí para no caerme, o sea, había eso, mucho con el sol y todo, y cuando llegué a Marrakech empecé a sentirme mal y dije, va, esto debe ser el cansancio. Llevo varios meses en África, más añadido a estos 50, 60 horas que llevo montado encima de un camión, prácticamente sin comer, con el sol, lo que me ha pegado es un cansancio. Entonces no tenía ningún otro síntoma de malaria. Y bueno, ya al poco regresé a España y acabé, bueno, por hacer la historia que es un poco más larga, hacerla corta, acabé ingresado en un hospital, tardaron varios días en saber qué es lo que me ocurría, entonces di más tiempo a que la enfermedad, esta malaria, se fuera gestando con mayor fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, cuando acabé ingresado en la UCI y entré con un 31% de parasitemia, que si los médicos no me han engañado debe ser una barbaridad, entonces me metieron directamente, y además para más Inri no había contraído una variante de malaria, sino 2 a la vez. Sabes que bueno, la malaria no es una sola enfermedad, aunque la Sí, denominemos así, digamos que hay variantes por todo el mundo, según el país al que vaya, hay unas u otras. Pues yo he cogido una se llama falciparum y otra ovale. Y la ovale, bueno, se va más rápidamente, pero la falciparum es bastante más peligrosa, más problemática. Y sí, lo pasé bastante mal. Bueno, perdí peso, perdí un poco parte de la visión que luego recuperé, parte del oído que luego recuperé, el poco muslo que tenía, porque yo soy un tirilla sin mucha chicha, pues lo perdí también. Esa, me quedé un poco sí, en los huesos, como se suele decir, más todavía. Y bueno, pues afortunadamente
hubo un equipo fuerte, la sanidad pública española, que me sacó. Menos Estuve en mal. la UCI. Bueno, luego se complicó también porque se me infectaron, se me llenaron los pulmones, o sea, tuve una especie de edema, o sea, estaba tan débil con la malaria que el cuerpo no te responde por otro lado, entonces tenía una máquina que respiraba por mí. Bueno, fue una pesadilla, realmente fue, lo cuento corto por no Sí, hacer esto, pero pero fue una vamos, pesadilla, que fue fue una pesadilla. un episodio de tu vida que te marcó, supongo. Estar Claro, ahí. claro, sí, sí, porque además veía que de verdad que toqué el otro barrio, que no, Sí, que es de verdad, que no. Y yo era entonces, yo tenía 24 años entonces, bueno, yo me acuerdo en la UCI que yo decía, yo no me puedo morir con 24 años en una cama de hospital, o sea, sería un fracaso para mí mismo, o sea, ya no ves. tantos planes que me había hecho en la cabeza y Claro. tantas cosas, como, no, ¿cómo voy a acabar aquí? Yo creo que un poco eso también ayudó a sacarme de ahí, ¿no? El motus propio de decir, no puede ser este tu vida, o sea, no te puede y bueno, pues conseguí salir, sí. Sí, vale. Menos mal. Me gustaría también preguntarte por un poco por las filosofías de viajes. Yo sé que tú no tienes dogmas y que respetas mucho el tipo de viajes que hace la gente, que todo es respetable, pero a veces uno no está demasiado pendiente de hacer la foto, del selfie y, y en vez de vivir el momento, a veces se puede perder ahí en el viaje el, la esencia del lugar porque estás más pendiente de querer mostrarlo que de querer vivirlo. Totalmente, claro, claro, claro. Y yo creo que eso ha surgido mucho más ahora en el que, bueno, gracias a compañías de bajo coste, hay mucha gente moviéndose, ya que todos tenemos un móvil en el bolsillo, Sí, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? Y que yo creo que esto, lo que voy a decir es aplicable al viaje y fuera del viaje, al que hemos llegado a un punto en el que es más importante transmitir lo que estoy haciendo que hacer lo que estoy haciendo. O sea, yo no hablo solo de irme de viaje, sino que si mañana quedo contigo para ir a comer, si no hago 72 selfies y cuento a todos mi Instagram, Facebook, demás redes y parafernalia que estoy contigo, parece que no he ido contigo, ya. ¿no? Y eso, claro, potenciado al hecho de estar fuera, claro, que queda mucho mejor decir que hacerte el selfie en el palacio de saber quién, en no sé qué país exótico, en el bar de abajo de casa, ¿no? Pero sí, yo creo que eso ocurre mucho y afecta cada vez más. Yo creo que el punto para eso también está en saber para qué viaja uno y cuestionarse de verdad Sí. si uno viaja para hacerse el selfie de turno o tiene una aspiración más allá de eso. O sea, yo no estoy en absoluto en contra de hacer, yo hago fotografías, vamos, Mm, evidentemente, y no creo que eso me quite de estar en el momento presente, pero yo no estoy viajando para hacer fotografías, estoy mm, viajando por el hecho del viaje y complementariamente hago una fotografía. sí, Y el motivo de hacerla es para mí, o sea, no es para, nunca pienso cuando lo estoy haciendo que esto va ni en una red social, ni es para un blog, ni es para nada, lo ya. hago porque me gusta el hecho de recordar esa cosa. Entonces, ese es mi caso concreto, entiendo que quizá haya más, ¿no? Sí, Pero, claro, yo creo que el punto también está en cuando y conozco mucha gente que me dicen que va al país que sea con el objetivo realmente de hacer la foto y mostrarlo constantemente, ¿no? sí, Entonces, cuando eso se convierte en el único motor que te lleva a otro lugar, para mí hay una parte que se pierde de lo que es el viaje, ¿no? Y aquí podríamos estar hablando sí, sobre qué es el viaje y qué no es, sobre esto hay mucha literatura y, bueno, sí, supongo que tantos puntos de vista como personas, y, pero sí, para mí sí que hay una diferencia. Cuando uno va exclusivamente a retratarlo con una camarita o a intentar meterse un poco y que luego, bueno, pues como un recuerdo te lleves una foto, ¿no? sí. Porque tu filosofía de viaje alguna vez has comentado que para ti lo más importante son las personas, ¿no? Conocer a las personas. Y de Claro, hecho creo que tenías como una sección en tu página como no recuerdo el nombre, los viajes son las personas o algo así. O querías hacerlo. los viajes son su gente, sí, los viajes son su gente, Eso, sí. eso, eso. Bueno, es una sección un poco huérfana porque quería contar muchas historias de gente, pero bueno, se quedó ahí un poco en el olvido, como casi todo el blog, pero sí, claro, que para mí lo que me motiva realmente de viajar es conocer a otras personas, porque las personas al final son los embajadores de las culturas a las que representan, a las que representamos, porque yo Sí, también represento mi propia cultura cuando estoy por ahí, eso también es importante tenerlo en cuenta. A mí, claro, más que ver, digamos, el monumento o el museo, que me encantan y también los veo, pero es el ver cómo se vive en un lugar concreto. Y eso solo puedes acceder a través de la gente. claro. O sea, entonces necesito ese contacto con la gente para ver, no sé, aquí cómo se celebra, la gente está contenta, no lo está, son religiosos como parece, no lo son, fingen serlo, pero en su foro interno no lo son. ¿Cómo es el amor aquí, por ejemplo? O sea, me interesa Ya, mucho ese tema, ¿no? ¿Cómo es el papel de la mujer? O sí, sea, es súper machista, parece que sí, pero que no. O sea, ¿cómo funciona ese tipo de cosas? No sé, una pregunta, por ejemplo, típica es, hablando del tema del amor,
en muchos países los matrimonios son de conveniencia. Sí. Y a mí me ha pasado muchas veces eso, que estar con una familia en su casa, ¿no? Que me han invitado, estamos ahí estupendamente hablando, y pregunta cuando ya llevan varias horas, oye, ¿cómo os conocisteis? Y es que se conocieron en la propia boda. Madre Entonces, mía. claro, claro, que eso Increíble. es una realidad muy típica de muchas culturas del mundo, ¿no? Y Mm, entonces claro, gracias a estar ahí o a haber compartido con esa gente, me puedo cuestionar, bueno, ¿y ellos se quieren tanto como si hubiesen elegido libremente, no? ¿Lo aceptan? O sea, me surge un abanico de preguntas gracias a poder estar con gente y poderles preguntar a ellos abiertamente, lo cual no quiere decir que te vayan a dar la respuesta mm, directamente, ¿no? mm, Pero así accedes un poco también a las luces y a las sombras de otras culturas, que es lo que a mí me interesa conocer, claro. al ver un poco claro. Entonces, para eso, mmm, leyendo, ya te digo, te amueblas un poco la cabeza y sabes por dónde tirar, pero realmente necesitas ese contacto con la gente para Sí. acceder a ello. Por eso, para mí, lo importante, no me interesa irme a una isla desierta en el Pacífico, por muy bonita que sea su playa, que probablemente lo sea, pero hay unas parecidas. Me interesa más irme a una isla del Pacífico en la que haya gente y ver, bueno, aquí cómo vive la gente que vive en una isla en la que no viene ningún barco nunca, o sea, cómo no se matan entre ellos, se quieren mucho, en qué roles aparecen, cómo se Mm, organizan políticamente, qué religiones siguen, qué no siguen, no sé, en qué tienen en común esta cultura con la nuestra y qué tienen en no común, o sea, ese tipo de preguntas me interesan más y para eso la gente es el nexo siempre. claro. Yo creo de largo que la gente es lo mejor de este planeta, ¿no? Desde el punto de vista del viaje, ¿no? De cultural. Sí, los que te lo pueden contar de primera mano. Y muchas veces, por ejemplo, alguna vez lo hemos comentado en redes sociales, que se confunde al país con su gobierno, cuando el país son las personas, ¿no? Que Totalmente, totalmente, totalmente. también me interesa tu proceso de creación en la página web. ¿Tú cuando viajas te llevas un diario o escribes todo a posteriori de memoria? ¿Haces apuntes? Eh, ¿Cómo es tu proceso de a, creación? ambas cosas. Bueno, realmente la web está tan huérfana que hablar de proceso de creación me resulta casi cómico, pero yo tengo un cuadernito en el que sí que anoto mis propias impresiones Mm, y muchas son muy crípticas. Muchas veces pongo casi que palabras clave con las que yo rápidamente puedo volver. Me sentí mal, motivo encuentro cultural, o sea, palabras con las que yo mm, vuelvo, alguna reflexión rápida, pero no siempre me da tiempo a redactarlo. mm. Y luego pasa que al leer eso sí que vuelvo. Aparte tengo buena memoria y bueno, como no sé, se me mete mucho, siento mucho el viaje, lo suelo recordar bien, ¿no? Y como te digo, yo cuando viajo nunca pienso en el blog. El blog es una cosa posterior y Ah, de hecho, bien. bueno, hago artículos ahora de cosas que a lo mejor viví hace 7 años. O Ah, sea, soy o 10, o sea, no tengo ningún tipo de sí. continuidad, ni cuento el viaje que acaba de hacer ni que no he hecho, sino cuando me apetece compartir algo, lo escribo. Pues sí que tienes Si buena te fijas memoria, en el sí. blog, claro, sí, sí. Luego es verdad que tengo algunas fotografías que me ayudan un poco también a explicar la cosa, ¿no? Pero son más descriptivas que, digamos, fotos bonitas. Es como, bueno, estar en la cocina de tal sitio, pues aquí está. Y cosas así, ¿no? Y con eso lo escribo, pero sí, no pienso mucho en el blog cuando estoy viajando. O sea, no Ya. pienso esto lo voy a contar ni no lo voy a contar ni nada. Y luego a posteriori lo cuento bien y si no, pues también. Ya te digo, tampoco no dejo que el blog sea el motivo del viaje para Claro. nada. O sea, Porque sería viajo y luego como las fotos, que estás más pendiente de contarlo claro, que de vivirlo. exactamente. Y para mí, claro, y yo, bueno, lo vivo y si luego me apetece, hay algo que me apetece compartir, pues lo cuento, ¿no? Ya. Y por eso me da igual, cuento algo que igual viví hace 5 años, lo cuento mañana. Publico Claro. algo de un viaje que hice tiempo a, no tiene que ser tiempo real, ni mucho menos, Hmm. no. Y según he leído, también dices que tus sitios favoritos son la India y el Tíbet. ¿Por qué esos lugares en concreto? ¿Qué tienen de especial para ti? Y sobre todo, te oí decir una frase una vez en un comentario, me parece, de Facebook, que decías que de la India no se vuelve del todo. Ah, bueno, estas son las frases estas, sí, así un Sí. poco típicas. Sí, a ver, a mí me gusta mucho la India y creo que es mi país favorito por un motivo, y es que es muy diverso, es muy grande y es muy complejo. O sea, la realidad india es desgarradora en todos los sentidos, para bien y para mal, y es un país muy complejo. Entonces, es un país a nivel, por ejemplo, paisajístico, uno tiene desde el Himalaya en el norte hasta desierto, hay junglas con tribus que cortan las cabezas, hay regiones con gente nomádica real, o bueno, ya seminomádica, hay metrópolis gigantescas con 20 millones de personas, está todo en un solo país, al que llamamos Sí, India, pero hay muchísimas realidades, por eso a India hace falta muchos viajes y es como ir a muchos países dentro de uno. claro. Entonces, claro, englobar muchas realidades dentro de India es casi que una falacia. Luego está el aspecto
religioso, que a mí me interesa mucho, y filosófico, que muchas de las filosofías que, bueno, luego han ido haciéndose por el mundo, originan en India. Muchos de los grandes pensadores vienen de ahí, ¿no? Me interesa mucho qué es el hinduismo, qué es el budismo, qué es el jainismo, todo eso, y su origen. Yo estudio mucho estas cosas y me gustan. Y luego, sobre todo, a nivel folclórico, a nivel cultural, a nivel antropológico. Tú cuando vas a Nueva Delhi, por ejemplo, que es una de las ciudades grandes, ves que hay una mezcla gigantesca. Te montas en el metro y estás viendo uno que tiene rasgos, ¿no? Tibeto-mongoloides, por ejemplo. Son de etnias que bajaron del Himalaya y que son indios. A la vez estás viendo un tipo con un bigote así, que sabes que es Rajasthaní, es una región superárida del desierto. A la vez estás viendo gente que son negros, que son tamiles, que sabes que fueron despreciados y los mandaron al sur. O sea, hay muchas realidades metidas en un solo país. Claro. Y a mí eso me gusta mucho, porque es muy complejo. Y yo voy a la India con frecuencia y he pasado mucho tiempo de mi vida en la India y aquí hay unos pocos de libros de India y da igual lo que leas, siempre sigues aprendiendo, porque es una realidad que es muy extensa, Sí. es muy extensa. Y hay muchos tópicos, ¿no? Uno habla de que si la pobreza de India y demás, y eso es cierto, por supuesto que está ahí, pero es mucho más allá que esa, porque dentro de la pobreza hay desórdenes que no entendemos, hay órdenes sociales que al ojo extranjero pasan totalmente desapercibidos, formas interreligiosas de comunicarse que tampoco vemos. O sea, es una realidad. O sea, piensa que en cuanto a población, prácticamente, si la población del mundo fuera mi mano, la India sería la quinta parte. Ya. O sea, de cada 5 personas del mundo, uno es indio. Sí. O sea, entonces cuando hablamos de que la India, claro, es demasiado como China, ¿sabes? Como es Sí. demasiado grande. Es, Lo que pasa es que, bueno, la India es mucho más diversa es es mucho más diversa demasiado que China, grande ¿no? como para decir que es homogéneo, ¿no? Hablar de la India como un conjunto, ¿no? Supongo. Claro, piensa que en India hay tantos idiomas de raíces lingüísticas diferentes, no hablo de dialectos, sino de idiomas de cómo pueden diferir el español o el castellano del ruso o del árabe, o sea, que no tienen nada que ver. Entonces, gente del sur que va al norte y no tiene ni la más remota idea de qué le están diciendo, aunque le estén diciendo buenos días, eso ocurre. Ya. Gente que tiene un doctorado y que trabaja en el centro de investigación de no sé qué, y eso ocurre. Y viceversa con la gente del norte con la gente del sur, porque es un entramado muy complejo. Sí, Y sí. entonces, claro, esa red tan compleja genera realidades muy complejas. Luego hay Indias rurales, Indias que no lo son, luego India más rica, India más pobre, y todo eso genera mucho juego. Claro. Y ni los mismos indios muchas veces llegan a entender. Tú le preguntas a ellos y te dicen, mira, no lo sé. Hubo un indio que yo le pregunté una vez me hizo una pregunta que es muy buena. Me dijo, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu país? Que yo no sabía si a vos de pronto que responder. Y luego yo le devolví la pregunta. Digo, ¿y lo mejor y lo peor del tuyo? Y me dice, lo peor es que todo es demasiado caótico. Desde la escala más pequeña a la escala más grande. Y entonces ese caos es un poco ingobernable. Y eso es lo que hace que todo sea muy enfarragoso, muy liante, ¿no? Digo, bueno, y lo mejor, dice que aún así funciona. Y creo que es la mejor definición que he escuchado de India en mi vida. Y es verdad, tú lo ves que todo es un caos, Sí. pero hay un orden dentro de ese caos y ellos entienden ese Sí. orden, ¿no? Bueno, y para mí intentar entenderlo es parte del juego. La verdad es que es muy buena definición, me ha gustado mucho. ¿Y del Tíbet qué nos puedes decir? ¿Qué te fascina Bueno, de...? el Tíbet es que es mi amor de la infancia, entonces el primer Ah, amor no se olvida, ¿no? Como dicen. Sí, yo claro, hay mucho mito con el Tíbet, ¿no? Y yo, sobre todo en Europa, ¿no? Desde los años 60-70 con el Tíbet pues llegaban como la tierra de la gente espiritual, ¿no? Todo eso. Y digo que es mucho mito porque no es tan así. En el Tíbet había una teocracia feudalista, o sea, liderada por el Dalai Lama, ¿no? Donde había mucha gente trabajando para monasterios o latifundios, o sea, no. Ese miticismo con el que a veces asociamos a Tíbet es tan real. Pero sí que son gente que tiene una cultura que a mí me ha tocado mucho, no sé por qué. Me pasa con los tibetanos y con los saharauis, que paradójicamente comparten muchas similitudes. Tienen un país ocupado, viven en un saharaui en un desierto y esta gente, los tibetanos en un altiplano rodeado de montañas. Y luego me gusta la cultura en sí, me podía haber dado por otra, pero no sé, luego el hecho de la diáspora que están sufriendo tan enorme, la ocupación, luego me interesa mucho. El hecho de cómo se ha preservado su cultura sin mucha mezcla del interior, el hecho de que esté en un altiplano tan alto y sobre todo parapetado por el Himalaya y por el desierto al norte de Taklamakan, hace que los tibetanos hayan estado siempre ahí, sin que hayan tenido mucho contacto con el interior, que lo había, no es que estuviesen siempre cerrados, pero era un contacto tan pequeño como para que no
no eran culturas esponjas, como en otros lugares donde rápidamente chupaban del vecino. Entonces, en Tíbet, hasta prácticamente hace 30, 40 años, se ha preservado muy bien la misma cultura que había hace 500 años. O sea, avances modernos llegaron mucho más tarde, entonces la cultura religiosa y política se ha mantenido prácticamente igual, la infraestructura se mantuvieron igual, lo cual no digo que sea bueno ni malo, porque hay un debate grande, pero sí que propició que estuviese todo bastante hermético, ¿no? Entonces, claro, es una cultura muy auténtica. Ahí, por acabar un poco este tema de Tíbet, que es mucho más amplio, Sí, cuando claro. Genghis Khan entra, que bueno, desde Mongolia conquista toda Asia Central, llegan a Tíbet y van con un ejército, bueno, conquistaron toda Asia Central, que eran gente guerrera, ¿no? Y dijeron, en Tíbet no vamos a entrar, aquí la gente tiene algo, y se dijo, o sea, los propios guerreros de Genghis Khan dijeron, aquí no queremos tocar, y se fueron, hicieron un vado retro que se llama, ¿no? Se fueron hacia atrás y mantuvieron el Tíbet, dijeron, aquí hay una cultura diferente que no hace daño y la dejamos estar. Lo Qué cual, bueno, bueno eso. Dice claro, mucho del lugar. claro, Y, y piensa que, claro, que Genghis Khan iba allí con todas, iba a arrasar, sí, evidentemente. sí. Sin embargo, bueno, pues no quisieron arrasar, ¿no? Algo había. Y no sé, a mí es un pueblo con el que cada vez que voy, y procuro ir con las veces que puedo, tanto a las zonas tibetanas que están en el exilio, en India o en Nepal, como al propio Tíbet, y es un pueblo que siempre me ha tocado especialmente el corazón, ¿no? Y por eso Ya. tengo ese vínculo, ¿no? Más que con otras culturas que también me han gustado, Sí. pero Pues nos apuntamos el sitio y intentaremos visitarlo si tan fascinante es. Eh, también me interesa, tú que has visto muchas cosas, ahora las citaré. eh, Cuando vuelves después de ver tantas cosas, ¿con qué perspectiva ves tú los problemas del primer mundo después de haber visto, y ahora sí que te cito a ti, cosas que has visto? Países pobres que luchan por la subsistencia, donde has visto en primera persona la esclavitud, la mutilación genital, donde has escuchado testimonios de refugiados, cuando alguien te cuenta que mataron a su madre con una granada en la boca. ¿Cómo, cómo ves, o sea, cómo vuelves y te enfrentas de nuevo a los problemas que se ven aquí en los medios de comunicación, el día a día? No sé si eso te hace comparar la suerte que tienes o no sé cómo lo vives. a ver, esta es una pregunta muy compleja, porque Sí, es como muy tópica de responder, pero no es tan tópica. Y me explico. Evidentemente, claro, el haber visto esas realidades te hace relativizar, como tú bien decías. Y pongo el ejemplo que has citado de la granada hasta en la boca. Esto me lo contaron unos chicos de mi misma edad que estudiaban lo mismo que yo en Kosovo. sí, Y entonces, claro, yo cuando me contaron esto, yo tendría 19, 20 años. O sea, estaba haciendo un viaje y me contó 20, creo 21, no sé. Pero da igual. Era muy joven. Entonces, yo veía unos chavales estudiantes, igual que yo, que me contaban eso con una naturalidad pasmosa, además, entre comillas, ¿no? O sea, no sí, creas que era un drama y había sido bastante reciente. Y entonces, claro, yo volvía luego a casa y digo, ¿cómo pones eso, no? O sea, ¿cuáles son mis problemas reales? Yo me imagino si todo lo que me habían contado me hubiese ocurrido a mí, si yo hubiese tenido fuerza para seguir, que imagino que sí, mm, pero ¿de dónde la sacas, no? Luego gente, por ejemplo, mira, vuelvo al caso que ponía antes de la Cachemira, donde la gente, pues, es que vivimos con miedo. Miedo de que vayas por la calle y te peguen un bombazo. sí, O sea, y entonces, el ver que hay una sociedad entera que está viviendo con miedo constante. O sea, no es un día porque ha habido un problema, dos o tres, sino constante, sí, ¿no? Luego, cuando vuelves aquí, te das cuenta que, bueno, que en nuestra sociedad ese miedo no existe. Y claro, claro que ocurren cosas en la calle, o sea, y te pueden pegar un navajazo y robarte, y eso sí, ocurre, ¿no? Pero es mucho más improbable que te ocurra de que lo que te puede ocurrir en un país en el que hay una amenaza constante, ¿no? mm, O una región de un país en la que hay una amenaza constante. Entonces, claro, esa relativización eh, existe. Para mí es una de las ventajas del viaje. Lo que pasa es que digo que es compleja la respuesta porque tampoco hay que caer en que como en el falso mito de como relativizo. Y aquí estamos muy bien, no luchemos por tener más libertad. claro, Entonces, claro, no podemos caer en, bueno, están peor en tal sitio, qué bien vivo yo aquí, que es una verdad como un templo, evidentemente. sí, Entonces, por ello, no voy a dejar de buscar más, porque entonces caemos en manos de políticos, caemos en manos de regímenes y acabamos perdiendo lo que hemos ganado. O sea, claro, pasa que sí que creo que entonces es importante tener en cuenta esa perspectiva de todo lo que ocurre en el mundo y la gran fortuna que tenemos. La primera gran fortuna consiste en que yo pueda ir a esos países y la gente de esos países no. ya, Esa para mí es la gran primera, que tú te plantas allí y por mucho que hayamos hablado
que pueda ir con poco dinero, con lo que sea, he podido llegar hasta allí, tengo un pasaporte que me lo permite, que eso es otra de las Claro, mayores injusticias del mundo, pero es una realidad. Yo puedo ir sí. a la India cuando quiera, y una persona de India tiene que hacer una parafernalia burocrática enorme para poder venir aquí. Eso también es la realidad del mundo, y eso muchas veces no lo Claro. valoramos, ¿no? Entonces, claro, te ayuda a poner todo eso en contexto, pero bueno, por zanjar que ese tema da para Sí, otra charla sí. entera. La semana que Para viene una disertación hablamos. filosófica. Sí, sí, ¿no? Y es larga. Entonces, claro, no hay que caer un poco también como mm, ha relativizado culturalmente muchas cosas y le da menos importancia, o socialmente, el pensar que por eso no hay que luchar por cambios aquí, ¿no? O sea, eso es lo que un poco lo Claro. que quiero transmitir. Vale. Y llevamos casi una hora Ya, se me ha pasado volado. y nos han hecho ya unas preguntas y invito a la gente que nos está viendo que si quiere hacer una pregunta, que este es el momento y las vamos a leer en medida de lo posible. Y me gustaría que para terminar me contases la historia más fascinante que te he leído y que te he Uy, escuchado decir, que es miedo me da. A ver. una historia haciendo autostop, una pareja de recién casados, tú vas con ellos y te pasa algo maravilloso. Cuéntanoslo, por Vale, favor. ya creo que sé cuál es. Sí. Bueno, esto ocurrió en Malasia. Sí, Yo estaba en Kuala Lumpur, que es la capital, y me lo hice 3 intentos para salir de la ciudad. Y fíjate, los 3 intentos me paró alguien que me dijo, no voy a sacarte de la ciudad, voy al barrio que está afuera, pero te invito a mi casa. Entonces tardé como 3 días en salir porque siempre me paraba, yo iba siempre para irme a la gasolinera, me ponía allí con mi cartel para hacer autostop para salir, y un día me paró uno y me dice, ¿qué haces aquí con un cartel? No entendía lo que era autostop, ¿no? Eso ocurre en muchos países, ¿no? Que no creas que esto de ponerte la carretera es tan obvio. Me dice, pero tú qué ya. haces aquí. Entonces, bueno, dicen, no, yo no voy, pero en mi casa hay una fiesta hoy, que viene toda la familia y tal y cual. Vente. Y acabé en una casa con gente vestida como con ropa tradicional y todo, un festival enorme. Otro día ocurrió 3 cuartos de lo mismo, acabé en otra fiesta en el centro de la ciudad con un montón de gente también. Y al tercero dije, mira, hoy pase lo que pase, tengo que llegar a la ciudad, o sea, ya no puedo estar aquí. Y entonces para una pareja, que iban en una pick-up muy grande, y me dijeron, sí, vamos a la misma ciudad que tú, te llevamos todo el camino, pero te montas atrás en la parte de la carga, ya, pues sin problema. Entonces yo iba sentado atrás, en la parte de la carga, con la mochila. Y así íbamos la carretera, Malasia tiene carreteras buenas, entonces íbamos pues, conduciendo bastante rápido, y yo pues encantado, ¿no? Te va bien con el aire que te va dando, pasando los camiones al lado, los coches, y de repente empieza a llover. Empieza a llover, entonces me dice, oye, no te vamos a dejar que te mojes, métete con nosotros en la cabina. Entro con ellos en la cabina y entonces empiezan a contarme que están yendo a su luna de miel. Se han casado la semana anterior y están yendo a Penang, que es una ciudad patrimonio de la UNESCO en el norte de Malasia, a celebrar su boda, ¿no? Su enlace. Y era una pareja muy simpática y hablaban muy poco inglés. Entonces le daba como vergüenza interaccionar un poco conmigo, yo creo que por un tema de barrera Sí, lingüística al principio. Y entonces, bueno, pero poco a poco aquello va fluyendo, me van contando cosas de su familia, la madre del padre era un tipo de cazador tradicional, la madre pertenecía a un grupo de curanderos típicos de Malasia que bueno, heredaron de una tribu un poco el conocimiento y bueno, estuvimos hablando sobre eso. Entonces poco a poco aquello va fluyendo. Yo les cuento también un poco, yo entonces llevaba creo que, no sé, 9, 10, 11 meses de viaje, ya llevaba un tiempo, yo les cuento un poco también lo que estoy haciendo, total, que nos pasamos 3 4 horas hablando, y bueno, ellos tenían unas manzanas, compartimos manzanas, y fíjate, bueno, hay un momento en la conversación en el que me preguntan, ¿cuál es tu restaurante favorito? ¿El McDonald's o el Kentucky Fried Chicken? Y yo no solo iba a ninguno de estos restaurantes, entonces sí, le dije, pues el Kentucky, ¿no? Un poco por, no sé, por no soltar allí, por no decirles que no iba a este tipo de restaurantes. Llegamos a Penang, bueno, ya nos despedimos, un abrazo, ¿no? Nos intercambiamos y me dice, no, dice, ¿tú cómo vas a irte ahora solo? Te vienes con nosotros, que vamos a ir a tu restaurante favorito. Entonces me llevaron a un Kentucky y yo decía, pero bueno, que vuestra luna de miel. Ellos tenían una reserva en un hotel, digo, iros claro. a pasear, a cenar vosotros solos, que no, que está vuestra cena de luna de miel, no, no, que vamos contigo. Bueno, fuimos al Kentucky Fried Chicken los tres, cenamos allí, luego pasamos un poco por la ciudad, hasta que ya finalmente sí que se iban. Y bueno, ya nos despedimos, nos hicimos una foto y ahí quedó, ¿no? Yo seguí mi viaje y bueno, como hemos quedado en contacto, 9 meses después me apareció un mensaje en Facebook, creo que era, o en email, no me acuerdo. Me dice, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Y dice, después de aquella vez que nos conocimos y nos pasamos muy bien, y en nuestra luna de miel, pues bueno, el resultado de la luna de miel había sido un niño, y el segundo nombre le habían puesto Antonio, en honor a que, bueno,
a lo que esa conversación les había un poco transmitido, ¿no? El hecho de todo lo que habíamos compartido ese día, cómo les había impactado. Claro, yo me quedé en el sitio, ¿no? Te puedes imaginar, o sea, me quedé. Y esto un poco, quizás resume todo lo que he querido contar antes, ¿no? Como muchas veces te pones en la carretera esperando un intercambio de algún tipo, a ver qué pasa hoy, y no sabes cómo vas a conocer a alguien que le acaba poniendo tu nombre a tu hijo, ¿no? O sea, el impacto que uno puede tener en otra Sí. persona, ¿no? Y otra persona en uno, evidentemente, es totalmente bidireccional, ¿no? Y para mí ha sido uno de los regalos más bonitos de todos estos años viajando, ¿no? El sentir que eso de la aleatoriedad de ponerte en una gasolinera, hacer autostop, puedas influir tanto, ¿no? Para bien gracias a un intercambio cultural, ¿no? Que es lo que realmente yo buscaba, ¿no? Yo me decían, Sí. todo lo que nos hemos estado hablando y demás, le había marcado así. Y para mí, ya te Es que digo, es bueno, increíble. es que se me pone la piel de gallina de contarlo, ¿no? Me parece, Sí. a mí me mató el corazón, vamos. O sea, Solo por eso vale la pena haber viajado tanto tiempo, por vivir un momento así me parece sensacional. Es de las cosas más bonitas que he oído nunca y por eso quería que la contaras, aunque ya la sabía, porque me fascina. Me parece súper bonito. sí, a mí, ya te digo, la conté hace poco por primera vez, no te creas que no la he contado en el blog, la conté hace poco Sí, por ahí. la escuché, la escuché. Sí, no lo había contado mucho de lo que casi que me marcó, ¿no? Hay muchas historias que no he Claro. contado y una era esa que me impactó, ¿no? Mucho y es como, Mm, de alguna manera resume un poco, digo, todo lo que antes he querido contar, ¿no? De cómo puede ser el sí, intercambio entre dos culturas. Que no hay que olvidar que cuando uno va a otro país, esto es un poco relacionado también con el tema antes de los selfies y todo esto, uno es el embajador de su cultura. Yo cuando, antes cuento que igual acabo con una familia en una casa, a saber qué país, en el que sea, yo voy allí por querer conocer la cultura, pero inevitablemente yo estoy llevando la cultura de mi país a esa casa también. Soy totalmente un claro. embajador de esa cultura y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque igual que si yo estoy allí y solo conociera esa casa, ¿no? Esa familia, esa comunidad de ese país y luego quisiera sacar conclusiones, cosas que es totalmente erróneo, ¿no? Pues en tal país, antes de comer hacen esto, lo otro. Ellos van a juzgar o a sacar información de nuestra cultura gracias a ti, que eres el representante. Y llegó Claro. y hizo lo otro, nos contó esto. Y entonces, esto tiene un doble juego también, porque claro, es muy peligroso, ¿no? Sacar conclusiones así puede llevar a muchos malentendidos o, claro, solo está conociendo a un individuo de la población de ese país. Pero a lo que voy, se me ha ido la idea. Como la cosa del directo. Que es Sí, es importante. que, claro, sí, que uno se convierte en embajador de esa cultura y es importante tener eso en cuenta, que Sí. esto funciona bidireccionalmente, que yo te he contado una historia de todo lo que he conocido a través de lo que he visto, compartiendo con otras personas, pero esas personas cuando se van al día siguiente y yo me despido, les cuentan, oye, he estado ayer con un español que me ha dicho que en España hacen esto, que hacen lo otro, el tío tenía, Mm, yo qué sé, o escuchaba todo el día rock, ¿verdad? Y en España solo escuchan rock. Cuando esto, por supuesto, no es así, ¿no? O si yo solo escuchara música clásica, diría, joder, en España van todos los tíos escuchando música clásica todo el claro. día. Falso, falso, falso. Entonces, claro, no Sí, sí. podemos sacar conclusiones por conocer a un individuo aislado de un solo país. Pero, Claro. y esto es muy peligroso, porque el clásico, yo un día conocí a un X, ¿no? Del país que sea, y son así. Esas generalizaciones son muy malas. Y son, entonces, claro, hay que tener eso en cuenta porque tú vas a ser un promotor de esa generalización en otra cultura también. Claro. Muy importante, sí. Y tomamos nota de ese consejo, me parece muy bueno. Y bueno, tenemos un par de preguntas que ya que estamos en directo, pues que la gente se anime también a preguntar. Una pregunta es, ¿qué cultura es la que más te ha sorprendido o impactado en relación a nuestra forma de vida? Uy, Hay tres preguntas. vale, buena pregunta. La que más me ha impactado. Mira, pues volviendo al tema tibetano, voy a contar una. En la cultura tibetana, cuando se muere, digamos que a diferencia de otras culturas, no se cree que haya un alma en el cuerpo. Simplemente el cuerpo físico, el cuerpo material, es el soporte, digamos, de lo que es la mente y lo que es la conciencia. Que eso es la muerte, después de la muerte física, lo que entendemos como muerte se va. Entonces, en el Tíbet lo que se hace es que se corta el cadáver con un hacha, se coloca encima de un cerro y se deja que los buitres lo coman, por ejemplo. Vaya, ¿Vale? qué Entonces, fuerte. claro, y entonces yo he visto gente y que, mira, me acabo de acordar una historia. En un lugar de Tíbet, por ejemplo, estamos
es un lugar típico, ¿no? Porque es conocido, donde se hace ese tipo de entierro celestial que se llama. Y entonces, bueno, pues había varios cadáveres que habían ido. Mira, aquí lo que comenta. La persona que está comentando es bastante sabia, creo que también la ha visto. Gran viajero. Es que hay varios entierros celestiales, se colocan el cadáver, se canta, bueno, se citan unos versos del Bardo Todol, que se llama, que es el libro tibetano de los muertos, por los cuales esa parte, lo que nosotros entendemos como alma, lo que es la conciencia, la fogua que llaman los tibetanos, sale, pero solo queda el cuerpo. Cuando ya solo el cuerpo se entrega a la tierra, que es de donde viene realmente. El cuerpo es tierra, es material. Entonces vienen estos buitres y se lo comen. Y entonces, justo en Larungar, que aquí, bueno, mando un saludo, como esto es como la televisión, que se puede saludar, a Claro, Putin, que es el que ha apuntado sí. los Sky Barriers, que también los ha visto. Yo me acuerdo que habíamos conocido una familia, llegaron y estaban enterrando a su padre. Y en un momento dado, la escena que veo es los amigos echándole una foto y luego él un selfie a sí mismo con estos buitres devorando lo que queda de su padre. Y literalmente, claro, entonces esto ya mezcla todo lo que hemos visto antes, ¿no? De cómo ha afectado la cultura de la foto y demás. Bueno, pues hay gente que se hace una foto, un selfie, mientras que su padre está siendo devorado por buitres. Y esto dura 15 segundos. Claro, o sea, entonces esto es bastante impactante porque además se rompen muchos patrones de lo que es la muerte, los tabúes, y allí, claro, sí. El cuerpo, por un tema religioso, se cree que el cuerpo humano es solo eso, es solo materia. Entonces, una vez que uno muere, lo que tú entiendes como tu padre solo está en tu mente, es tu recuerdo, pero ya no está ahí. Y si no está, dalo por ahí. Y en otras zonas de Tíbet se echa a los ríos, se lo comen los peces. Y no se puede hacer... Sí. Pues qué sorprendente. Es bastante impactante la escena. También preguntan, gastronómicamente, ¿qué te ha sorprendido más? Uy, ¿para bien o para Lo dejo a tu elección. Gastronómicamente. Bueno, a mí me gusta mucho, para bien, por ejemplo, me encanta. La china me fascina, la india me vuelve loco, la tailandesa me encanta. Y para mal, la filipina probablemente es la que menos me ha gustado. Hay mucho entraña de carne en casi todo, independientemente que sea mañana, tarde o noche, y eso a mí no me hace particular gracia. Pero a ver, como negativa, bueno, hay culturas, por ejemplo, países en los que como no pueden, países del desierto, tipo Mauritania, el norte de Mali, en los que como no, si se da una mala temporada de lluvias, por ejemplo, y no exportan mucho, como son países en los que tampoco puede crecer, se come cuscús y a lo mejor le echan la grasa, o sea, 5 mililitros de grasa a una olla gigante de cuscús, la que no hay nada, y te lo comes seco con la mano, ¿no? Entonces, bueno, culinariamente pues no es muy atractivo, se come porque tienes que crecer y que engordar, pero hay países que sí, que quizás tengan gastronomía menos fuerte. Pero no recuerdo nada así como muy Tú, asqueroso. por ejemplo, has probado los típicos insectos que hacen muchos turistas en Tailandia, los insectos y todo eso, ¿o te has animado o qué? Sí, mira, sí, pero no lo he probado así en mercados, pero sí mira, me acuerdo una vez en Camboya, iba haciendo autostop y iba con un camionero. Y entonces paramos a comer y era un sitio en la carretera en lo que solo había una olla, un fuego, te sentabas en el suelo y en un plato te servían de la olla. O sea, no hay menú, no hay nada, ¿no? Y entonces está el arroz por un lado y digamos la salsa por otra. Y entonces estaba ahí sentado con el amigo camionero y claro, todo el mundo con mucha hambre y estábamos esperando a que se hiciera el arroz. Y entonces el arroz dijo, bueno, me lo traducían, ¿no? Pero me decían, faltan 15 minutos, se está hirviendo, cuando esté el arroz os servimos a todos y ya coméis. Y como estaba todo el mundo muerto de hambre, pasaron sacaron ¿cómo se llama? Unas tarántulas. Entonces nos comimos allí unas tarántulas, porque, como tentempié, como el que se come aceitunas, ¿no? Y me hizo mucha gracia esto, como, claro, entonces, claro, porque muchas veces cuando uno va a los mercados en China, por ejemplo, es típico, ¿no? En Pekín hay un mercado grande, en Tailandia, ¿no? Que te comes el escorpión, que está muy bien puesto, pero es que esta es la realidad de muchos países en que hay mercados enormes para comer ese tipo de insectos, ¿no? Sí. El perro, por ejemplo, lo he visto comer en muchos sitios. En Filipinas se come perro, en zonas del noreste de India se come perro. Hay muchos lugares donde se come todo esto, sí. Preguntan por aquí, ¿cómo te ha afectado la pandemia en tus viajes? ¿Has podido viajar últimamente? ¿Cómo crees que volverás a hacerlo? Buena pregunta. Pues me ha afectado mucho porque, claro, he pasado de estar bastante tiempo fuera de casa a vivir entre el salón y el cuarto de baño prácticamente. A mí la pandemia me pilló en India. Yo estaba guiando un viaje, iba con un grupo y cuando fuimos un viaje duraba 15 días
y cuando fuimos para allá estábamos en la fase de es una gripe, no pasa nada, y en el transcurso de ese viaje aparecieron casos en India, empezaron a haber muchos casos en España, de hecho, y la situación se fue en esos 15 días volviendo mucho más turbulenta, fue cuando empezaron a cerrarse todas las fronteras, o sea, esa semana fatídica en la Sí. que todo el mundo empezó a venirse abajo, entre comillas, a mí me pilló en India y acabé volviendo de emergencia. Yo después de ese viaje me iba por mi cuenta a Bangladesh, que no lo conozco, y iba a pasar unos días allí, cerraron la frontera, cancelaron los vuelos, me tuve que comprar prácticamente en el aeropuerto un vuelo de emergencia y regresar a España. Y desde entonces no he vuelto a viajar. ¿Y cómo voy a viajar en el futuro? Pues yo sé lo mismo que sabemos el resto, el pasaporte diplomático, pasaporte sanitario. Sé que muchos países, hay muchos países que están abiertos ahora mismo y que permiten la entrada de gente con una PCR negativa, y hay otros que han sido más restrictivos en ese sentido y que ya comienzan a hacerlo mientras que aparezca con un certificado de vacunación. O sea, que esto de que hablamos de que esto ha venido para quedarse y demás, en los próximos años yo creo que va a ser bastante real, sobre todo en países en los que la situación sanitaria es delicada, tipo India, por ejemplo, que ahora está abriendo una ola enorme, que ayer hubo Está fatal 350 ahora allí, casos sí. solo. Claro, exactamente. Pues India yo no confío, y además espero que no habla, de hecho, ¿no? Pues egoístamente, o sea, me encantaría ir, pero espero que no habla para que se pueda mantener la salud en la medida que se puede, ¿no? Y entonces hay muchos países que ya han dicho que no van a abrir. Caso de Nepal, por ejemplo, ha estado cerrado hasta hace mucho tiempo, ahora abrían cumpliendo cuarentena a la gente y solo para hacer trekking. Bueno, pues han empezado a haber muchos casos en el campo base del Everest. Ya ves. Y entonces están reportando casos en el campo base del Everest de gente que ha entrado con PCR negativa. Entonces el gobierno justo ha anunciado hoy que quiere volver a cambiar las normativas. Entonces, bueno, yo estoy bastante atento a lo que ocurre en el mundo en ese sentido, pero está cambiando tanto cada día que yo no tengo una Sí, respuesta. estamos a las expectativas de ver lo que pasa. Estamos todos, Sí. totalmente todos. Bueno, llevamos 1 hora y 10 minutos. No sé si quieres una pregunta más. Hay una. Sí, claro, sí, sí. Sí. Yo no tengo nada que hacer. Vale. Dice Huracanera, cuéntanos la anécdota de Laos, en la choza donde fumaban opio. No sé a qué se refiere. La compartí en el blog y creo que la compartí hace poco en Instagram, quizás por eso ha sido conocida. Bueno, esta la cuento rápido. Yo pasé un día en la frontera entre Laos y China. Esta zona es conocida, se llamaba el Triángulo Dorado, y históricamente ahí se ha plantado muchísimo opio. De hecho, parte de las guerras del opio famosas se originan allí. Y aunque legalmente ya no exista, te puedo contar, hay mucha literatura sobre esto y documentales y informes y todo, que se sigue plantando mucho opio, sobre todo en Birmania, en el norte de Laos también. Y entonces, yo fui a un poblado tribal, con el que acabé pasando la noche, en el norte de Laos, un pueblo sin turismo ni nada. O sea, estaba allí, que nadie hablaba inglés además, entonces no podía comunicarme. Yo no sé nada del océano, evidentemente. Y entonces al día siguiente, me desperté y volví a, digamos, los poblados de la parte más baja, de la montaña aquella o de las colinas aquellas, que había que cruzar varias, y que era como 3 o 4 horas caminando. Entonces, cuando ya voy llegando a lo que yo creía que era un poblado, como no sé, 40 minutos antes, de repente, yo no había podido beber, hacía mucho calor, no tenía agua conmigo, entonces veo una choza. Y había pasado un campo de opio antes, había visto varias plantaciones de opio, y había una choza. Entonces yo entré a pedir agua. Y entonces veo a 2 tipos, van a estar las fotos en Instagram, quien la quiera ver, que estaban escuchando la radio y ahí tirados. Uno estaba cortando bambú y estaban fumando opio. Entonces yo entré, agua, water, no hablaban inglés. Y me acuerdo que dije, bueno, yo me miraban, yo, Spain, soy español. Y yo, Spain. Decían fútbol, y me empezaron a contar que justo el día anterior España había ganado el Mundial de Fútbol. Yo no lo sabía. Vale. A mí tampoco me gusta mucho el fútbol, pero me hubiese enterado, evidentemente, pero como había estado en ese pueblo perdido, no me había enterado de la noticia, ¿no? Y entonces, fútbol, Waka Waka, que si Shakira, no sé cuánto, Sudáfrica, empiezan allí y total, que eran amistosos. Yo, pues me siento con ellos, incluso me acuerdo que cargué, creo que la cámara, que no tenía batería, estuve allí con ellos, me dieron agua, con las 4 palabras de inglés que empezamos a hablar, y de repente se les cruzan los cables, empiezan a hablarme en laosiano, claro, yo no entiendo nada, y se levanta uno con un machete así, y se viene para mí. Claro, yo salí escopeteado por la ventana que había, no sé cómo, esto de tierra trágame, y empecé a correr. Y ellos venían detrás. Claro, y entonces, claro, yo habían estado fumando opios y dije, bueno, esto, lo bueno que tiene que hubiesen estado fumando es que el opio es una dormidera, ¿no? Entonces estaban dormidos, entonces en ese sentido me fue muy fácil coger carrerilla y ya está, no hubo mayores. Pero claro, yo nunca supe qué pasó. Y luego además escuché un tiro. Madre Entonces mía.
si fue un tiro al aire, si fue un tiro a mí, si nunca lo sabré, ni voy a volver a preguntar, evidentemente. Madre mía. Y entonces yo iba corriendo sin mirar atrás, corriendo, y bueno, pues ahí quedó un poco esa es la anécdota, ¿no? O sea, fue un susto de estos, todos los que hablamos antes, Sí, situaciones que no buscas, más que de anécdotas repente peligrosas, sí. sí, exactamente, se tuercen y bueno, pues surgió así. Y nada, afortunadamente, pues bueno, como no me persiguieron, yo tenía el miedo de que no sabía si el tiro era para avisar a quien pudiera estar más adelante. Ah, Esa era mi única, cuando yo ya llevaba 200 metros de ventaja, sabía que no iban a coger corriendo. Pero dije, con el tiro igual han querido avisar a quien esté delante. Entonces, claro, yo iba, digo, ¿qué hago? Vuelvo a un lado un río, salto el río y por otro lado, sigo hacia abajo la montaña, o sea, no, y aparte no había mucha visibilidad, o sea, todo, no podías ver a 200 metros de vista siquiera. Entonces digo, no sé qué va a haber. Entonces, bueno, tuve ahí unos minutos de, claro, del miedo de lo que me podía ocurrir, ¿no? Pero bueno, al final no pasó absolutamente nada, o sea que una anécdota. vaya cosas te pasan, es increíble. Y nada, yo recomiendo que si tenéis ganas de más historias, pues que entréis en su página web, que no lo cuenta todo, me ha dicho, que aún se guarda historias que no cuenta. Y no sé, ya llevamos bastante tiempo y se me ha hecho súper corto. Yo lo que te emplazo es que Y a mí también, a mí también. si otro día quieres hacer otra charla, pues te invito encantado. Ah, yo estoy encantado, por supuesto, claro que Y sí. una Acepto preguntita que quería hacerte. ¿Para cuándo que sea un fácil. libro? Que tienes mucho material acumulado. Vendrá algún día, vendrá a ver Sí, si me pongo, sí. pues Es que esperemos no que... es fácil escribir un libro, o sea, no es una cosa de Sí. escribir 5 páginas. No, pero ya incluso con el material que tienes, si quisieras compartirlo, yo creo que Vendrá, ahí lo uno dejo. vendería seguro. Vendrá. Y bueno, pues esto ha sido todo, ha sido un placer y nada, yo he alucinado con tus historias, me gustan mucho y seguiré en, tus andanzas en redes sociales y espero que pronto puedas volver a viajar, que es lo que más te gusta. Ojalá que sí, que nos veamos por ahí, lejos. Sí, bueno, pues eso es todo. Que vaya todo bien y aquí finaliza la sesión de hoy. Nada, muchas gracias por invitarme, Fede. Ay, mira, ahí De veo a nada, Agustín. Hasta hasta luego, hasta la luego. próxima.